El millonario visitaba la tumba de su hija todas las mañanas, lamentando la pérdida que ningún dinero en el mundo podría reparar. Fue allí, solo en el cementerio, donde escuchó la voz que congeló su alma, un susurro suave, familiar, imposible. Papá. No fue un accidente. Y lo que vino después transformó el duelo en una verdad que jamás imaginó enfrentar. La llovizna caía sobre el cementerio como un lamento constante, mezclándose con las lágrimas que ya no tenían fuerza para caer. Andrés se arrodillaba frente a la lápida fría, con las rodillas hundidas en la tierra húmeda. 3 años. 3 largos años desde que perdió a Iris, su hija, y aún así, el tiempo parecía haberse detenido en el mismo instante en que se la llevaron. La niña era todo lo que quedaba de luz en su vida. «¿Por qué tú, mi amor?», murmuró, pasando los dedos sobre el nombre grabado en el mármol blanco. «Eras mi razón para seguir». Un soplo helado cruzó el aire y él cerró los ojos, intentando contener el temblor de sus manos. El silencio del cementerio lo devoraba y cada segundo parecía un castigo. Lo recordaba todo como si fuera ayer: el sonido de las llantas, el grito cortando el aire, el cuerpo pequeño de la niña tendido en la calle y después el vacío. Todo pasó tan rápido. Un segundo, pensó, presionando el puño contra la frente. Un segundo y mi vida terminó. También recordaba el velorio, las flores que ahogaban el aire, las palabras que no tenían sentido. Cristina, su esposa y madrastra de Iris, estuvo a su lado todo el tiempo, secando lágrimas discretas. Pero una ausencia se notó durante el entierro. Diego, el hermano con quien había peleado días antes por la herencia y la empresa, no apareció. Claro que no vino, pensó con amargura. Ni siquiera tuvo el valor de verme después de todo. El viento sopló más fuerte, arrancando hojas secas y haciendo que el lazo rosa sobre la tumba se moviera como si tuviera vida propia. Andrés se apoyó en la lápida, exhausto. «Ya no puedo más», susurró con la voz ronca. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Fue en ese momento cuando algo cambió. Un brillo suave comenzó a emerger detrás de la lápida, tenue al principio, casi como el reflejo de la luz sobre la lluvia. «Te estoy enloqueciendo», pensó, parpadeando varias veces. Pero el resplandor creció, se expandió, tomando forma. Una forma pequeña, delicada. Una niña. Andrés contuvo la respiración. «¿Iris?». El nombre escapó de sus labios como una plegaria. Frente a él, la niña sonreía vestida con el mismo vestido blanco de la última foto. Los rizos dorados caían sobre sus hombros y los ojos, grandes y claros, brillaban con una tristeza imposible de describir. «Papá», dijo ella con voz dulce y lejana, «no fue un accidente». El corazón de Andrés se detuvo. Tropezó un paso hacia adelante, la garganta seca. «¿Qué? ¿Cómo que no, mi amor? ¿Quién te hizo esto?». Pero antes de que pudiera acercarse, la imagen de ella empezó a desvanecerse, como humo arrastrado por el viento. «Iris, espera, no te vayas», gritó, pero lo único que quedó fue el eco de su propia voz. Cayó de rodillas otra vez, el pecho agitado, las manos hundidas en la tierra. «Estoy loco», repetía, pero sabía que no era una alucinación. Él la había visto, el resplandor, el rostro, las palabras. No fue un accidente. La frase resonaba en su cabeza como un martillo, golpe tras golpe. Temblando, se puso de pie y salió tropezando del cementerio, con el rostro empapado por la mezcla de lluvia y lágrimas. Cada paso parecía llevarlo más profundo en una pesadilla. El aire frío de la noche le cortaba el rostro, pero no sentía nada, solo urgencia. La necesidad desesperada de entender lo que su hija quiso decir. Al llegar a casa, encendió solo una lámpara en la sala. El ambiente parecía otro, pesado, lleno de sombras. Caminó hasta el estudio
y sacó de un cajón una memoria USB antigua. El archivo estaba allí, el video del accidente que nunca tuvo el valor de mirar. 3 años evitando esto, y ahora, murmuró, presionando el botón de reproducir. Las imágenes comenzaron a correr. El sonido de las llantas, el grito, el impacto. Pausó el video, amplió el cuadro. El auto, un sedán oscuro, el mismo modelo de Diego, el mismo rasguño en el parachoques, el mismo maldito detalle que ya había visto cuando su hermano visitaba la casa. La sangre le subió a la cabeza. Cerró los puños, la mirada fija en la pantalla. Fue él, susurró con voz temblorosa. Después de todo, después de la pelea, lo hizo. Los recuerdos de la discusión volvieron. Las acusaciones, los gritos, la amenaza de romper la relación. «Te vas a arrepentir, Andrés», había dicho Diego antes de azotar la puerta y marcharse. Ahora esas palabras resonaban con otro significado. «¡Mataste a mi hija!», gritó, lanzando la silla contra la pared. El monitor casi cayó de la mesa. Jadeando, se apoyó en el escritorio mirando la foto de Iris al lado. «Te lo prometo, mi amor, te prometo que él va a pagar». Y en ese instante, algo se quebró dentro de él. El dolor que antes lo consumía dio lugar a la rabia, y la rabia se transformó en propósito. El recuerdo de la sonrisa de la niña lo hirió una vez más, pero ahora como combustible. Secó las lágrimas, tomó el abrigo y salió decidido. La lluvia arreciaba afuera, pero él no sentía frío. Solo escuchaba una única voz dentro de su cabeza. La voz de una niña, dulce y trágica, repitiendo: «Papá, no fue un accidente». La rabia hervía dentro de Andrés como fuego líquido. Conducía por las calles mojadas con el rostro contraído, las manos temblorosas sobre el volante. El limpiaparabrisas apenas seguía el ritmo de la lluvia, y cada latido del corazón sonaba como un tambor de guerra. Las palabras de su hija resonaban dentro de él como una sentencia divina. No fue un accidente. Ahora todo tenía sentido. El coche, el rasguño, la pelea. «Te vas a arrepentir», le había dicho Diego días antes de la tragedia. Cumplió su amenaza. El desgraciado la cumplió. Murmuró con la voz entrecortada. El semáforo en rojo pasó inadvertido. No se detuvo. El odio lo guiaba. Cuando estacionó frente a la casa de su hermano, el motor aún rugía. Andrés bajó del coche, empapado, con la mirada encendida. La puerta se abrió de golpe y Diego apareció sorprendido, vestido con una camiseta sencilla y expresión confundida. «¿Andrés? ¿Qué está pasando?». Pero el otro no respondió, solo lo empujó hacia adentro, el puño ya levantado. «¡Fuiste tú!», gritó con la voz cargada de desesperación. «¡Tú mataste a mi hija!». El sonido del golpe resonó por toda la sala cuando el puño encontró el rostro de Diego. Él tambaleó hacia atrás atónito. «¿De qué diablos estás hablando?». Intentó reaccionar, con la sangre escurriendo por la comisura de los labios. Andrés lo sujetó por el cuello de la camisa, pegándolo contra la pared. «El coche, Diego». «Era tu coche. Vi el video, maldito. El mismo rasguño, el mismo modelo. Lo hiciste por venganza». Diego abrió los ojos, aturdido. «Eso es una locura. Yo nunca haría eso, Andrés. Era tu hija. Por el amor de Dios». Pero el otro no lo escuchaba. «¡No me mientas!», gritó con los ojos llenos de lágrimas, la voz ronca de tanto gritar. «Ella apareció ante mí, Diego. Me habló. Dijo que no fue un accidente». Diego palideció. ¿Estás oyendo a Iris?». «Eso es el dolor hablando, Andrés. Necesitas ayuda». El golpe vino antes de que terminara la frase. El sonido seco volvió a llenar la casa. Andrés cayó de rodillas, tomado por un llanto furioso, mezcla de ira y desesperación. Le quitaste el futuro, le quitaste a la única razón que tenía para vivir. Diego, temblando, intentó acercarse, pero Andrés lo apartó con un gesto brutal. «Aléjate de mí antes de que haga algo peor».
La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, como si la propia noche llorara junto con ellos. Pasaron minutos en silencio. Diego limpiaba la sangre con la manga, aún sin poder creer lo que sucedía. «Has perdido la razón, Andrés. Yo te amaba como a un hermano». «¿Como a un hermano?», respondió él riendo con amargura. «Tú me odiabas. Siempre quisiste lo que era mío, la empresa, la herencia, incluso a ella. Y cuando no lo conseguiste, fuiste por lo que más amaba». Diego se alejó negando con la cabeza. «Juro por la memoria de nuestra madre, nunca tocaría un cabello de Iris». Andrés dio un paso hacia él, con la mirada encendida de furia. «¡Cállate! No te atrevas a usar su nombre». Ambos quedaron frente a frente, respirando pesadamente. Por un instante, el silencio pareció tragarse toda la casa. Andrés sacó el celular del bolsillo y abrió el video otra vez. «¡Mira! ¡Mira con tus propios ojos!», exigió, empujándole la pantalla contra el rostro. «Ese coche es el tuyo. El rasguño en el parachoques, el reflejo de la calle, todo igual. ¿Quieres seguir mintiéndome?». Diego desvió la mirada con las lágrimas mezclándose con la sangre. «Yo no sé qué decir, Andrés. No estaba ahí. No sé cómo es posible. Pero el hermano ya había decidido. Vas a pagar, Diego, y vas a pagar caro». Horas después, la pesadilla tomó forma. El video fue entregado a la policía. El comisario, al comparar el vehículo, confirmó la semejanza. Diego no tenía una coartada convincente. Decía haber estado fuera de la ciudad, pero sin pruebas de dónde realmente se encontraba. El proceso se prolongó y el peso de las circunstancias lo hundió. Aunque no había pruebas directas, las evidencias lo condenaron. 20 años de prisión. En el tribunal, Andrés permaneció inmóvil, con la mirada fija en la mesa. Diego lo miró por última vez antes de ser llevado. «Juro que no hice nada», murmuró. Pero el hermano apartó la mirada. Afuera, el cielo estaba nublado, como si el propio tiempo se negara a perdonar. En los días siguientes, el silencio se adueñó de la casa. Andrés intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, pero la rabia aún ardía por dentro, y la imagen de la niña en forma de luz lo perseguía. A veces por las noches, el sonido de una risa resonaba en su mente, como si Iris aún lo observara. «Papá». La voz llegaba suave, triste, casi como un recordatorio. Se sentaba en la oscuridad con el corazón pesado y susurraba: «Cumplí mi promesa, mi amor. Él va a pagar». Pero en el fondo, algo seguía doliendo. Una duda tenue, escondida detrás de la certeza. El tiempo parecía haberse detenido desde la prisión de Diego. Los meses se arrastraban en silencio dentro de la casa de Andrés, que ahora vivía rodeado de recuerdos y fantasmas. Las paredes parecían absorber su dolor, y el reloj de la sala marcaba las horas como si contara el tiempo hasta la redención. Él creía haber hecho lo correcto. Creía haber vengado a su hija. Pero las noches eran largas, y el silencio demasiado pesado. A veces despertaba empapado en sudor, escuchando el eco de una risa infantil que se desvanecía en la oscuridad. «¿Eres tú, Iris?», murmuraba, intentando distinguir si era un recuerdo o una locura. Una tarde gris, cuando el cielo amenazaba lluvia, Andrés decidió volver al cementerio. Necesitaba hablar con su hija, necesitaba paz. Caminó por los senderos cubiertos de hojas, el sonido de sus pasos amortiguado por la tierra húmeda. Las flores blancas que había dejado semanas atrás ya estaban marchitas. Se arrodilló, limpió la lápida con las manos y dejó escapar un suspiro. «Hice lo que tenía que hacer, mi amor. Él va a pagar por todo. Ya puedes descansar». Permaneció ahí, inmóvil, observando el nombre de la niña grabado en el mármol frío. «¿Me oíste, verdad?», preguntó en voz baja, como si el viento pudiera responderle. Entonces el aire pareció cambiar. El cielo se oscureció de repente, y un viento helado recorrió el cementerio. Andrés sintió el corazón oprimirse. No otra vez, pensó, mirando a su alrededor.
Las hojas comenzaron a girar alrededor de la lápida y una luz tenue surgió entre los árboles. —¿Iris? —llamó con duda. El resplandor creció y la forma delicada de la niña se reveló frente a él una vez más. El vestido blanco se movía suavemente y sus ojos, llenos de tristeza, reflejaban algo que él no entendía. —Papá. La voz sonó dulce, pero esta vez llevaba un peso distinto. Andrés se puso de pie de un salto con todo el cuerpo temblando. —Iris. Dios mío, ¿otra vez tú? Los ojos llenos de lágrimas intentaban creer lo que veían. Tú me dijiste que no fue un accidente. Te escuché. Hice justicia, hija. Hice lo que debía. La niña bajó el rostro, y por un instante el viento cesó. Luego levantó la mirada, y lo que dijo después hizo que el suelo desapareciera bajo los pies de Andrés. Papá, no fue él. El tío es inocente. Las palabras cayeron como una cuchilla. Andrés retrocedió un paso, el rostro lleno de asombro. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No fue él, repitió ella, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por aquel rostro translúcido. Tienes que saber la verdad. ¿Qué verdad, mi amor? Háblame, ¿quién fue? Gritó Andrés tratando de acercarse, pero como antes la imagen de ella empezó a desvanecerse. Iris, no me dejes así. Extendió las manos, pero solo tocó el aire helado. La luz se disolvió por completo y el cementerio volvió al silencio absoluto. Cayó de rodillas gritando el nombre de su hija, con la garganta seca y el corazón hecho pedazos. El eco de su voz se perdió entre las tumbas. Durante varios minutos permaneció ahí, inmóvil, sin saber si seguía vivo o atrapado en algún delirio. ¿Inocente? Ella dijo inocente. Repetía, con la mente al borde del colapso. Dios mío, ¿qué hice? La imagen de Diego siendo llevado por los guardias volvió con fuerza. Las esposas, la mirada incrédula, la sangre en el labio. Me miró a los ojos y dijo que no fue él, murmuró, la voz quebrada. Y yo no quise escuchar. Las lágrimas regresaron, ardiendo. La culpa se mezclaba con el miedo, y el miedo con la duda. ¿Y si estoy equivocado? El sol ya se ocultaba cuando Andrés levantó el rostro y secó las lágrimas. El viento frío movía las flores muertas sobre la tumba. Iris, te lo prometo. Voy a descubrir qué fue lo que realmente pasó. Te lo juro. Su voz salió temblorosa, pero había algo nuevo en ella, una urgencia. Salió del cementerio tambaleándose, como quien carga el peso de una vida entera sobre los hombros. Al entrar al coche, miró por el retrovisor y por un segundo tuvo la sensación de verla sentada en el asiento trasero, observándolo con esos mismos ojos tristes. Se giró, y no había nada, solo el silencio. Esa noche pareció no tener fin. Andrés no logró dormir. Caminaba de un lado a otro por la sala con la mirada perdida y las manos en la cabeza. Las palabras de su hija resonaban sin descanso. No fue él. Intentaba apartarlas como si fueran solo producto de una mente atormentada, pero no podía. Había visto el espíritu de una niña, y ella le había hablado 2 veces. La duda lo devoraba. ¿Y si es verdad? ¿Y si Diego es inocente? Susurró, mirando hacia la oscuridad. El reloj marcaba las 3 de la mañana, cuando decidió que ya no podía soportar más aquel peso. Fue hasta el estudio y encendió la lámpara del escritorio. Si hay una verdad, la voy a encontrar, dijo, con el tono de quien hace un juramento. Encendió la vieja computadora que había guardado desde el juicio. El sonido del ventilador rompió el silencio de la casa. Carpetas, documentos, extractos. Todo aquello que había evitado durante años ahora se volvía indispensable. Revisó reportes bancarios, hojas de gastos, comprobantes olvidados. Veamos, Diego, ¿dónde estabas? Murmuraba, tecleando con prisa, como si la respuesta estuviera escondida detrás de cada clic. Pero mientras más buscaba,
menos hallaba sobre su hermano, y más detalles extraños aparecían sobre otra persona, Cristina, la esposa que hasta ese momento había sido su único apoyo. Entre facturas y recibos algo llamó su atención. Un pago a nombre de Cristina, hecho 2 días antes del accidente, a una agencia de renta de autos. Andrés frunció el ceño. ¿Por qué rentaría un coche?, pensó en voz alta. Ella tenía el suyo y nunca mencionó nada. El pecho comenzó a oprimirle. Abrió el comprobante y amplió el documento. El número del vehículo, el modelo, el color, idénticos al coche que aparecía en el video del atropello. El mismo sedán oscuro, el mismo año, el mismo maldito detalle. El corazón le empezó a latir con fuerza. No, no puede ser. Sus manos temblaban mientras abría la carpeta con los anexos. Ahí estaba, el contrato de renta firmado por Cristina, con fecha y hora de retiro del auto, 2 días antes de la muerte de Iris, y el registro de devolución, hecho la tarde del accidente, solo unas horas después de la tragedia. Andrés llevó las manos a la boca, incrédulo. «Dios mío, ¿qué hiciste?», susurró, sintiendo cómo las lágrimas le subían. El suelo parecía girar bajo sus pies. Se apoyó sobre la mesa, con el rostro entre las manos, tratando de respirar. El amor, la confianza, todo comenzaba a romperse dentro de él como cristal hecho trizas. Pero aún había más. Revolviendo los archivos digitales, encontró una nota anexada al contrato. Era una orden de reparación fechada el mismo día de la devolución del vehículo. Motivo: pequeño rasguño en la pintura trasera lado derecho. Andrés leyó aquello 3 veces. El mismo rasguño, el mismo lado, el mismo lugar exacto que aparecía en el video del atropello. No, no puede ser coincidencia, no puede serlo. Empujó la silla hacia atrás y se puso de pie, con todo el cuerpo temblando. «Cristina», murmuró, sintiendo la sangre hervirle. «Tú estabas ahí». Los recuerdos comenzaron a mezclarse en su cabeza. Recordó cómo ella evitaba hablar del accidente, cómo desviaba la mirada cada vez que él mencionaba el coche que había atropellado a su hija. «Tú sabías», dijo en un tono bajo, casi un susurro. «Siempre lo supiste». El sentimiento de traición era tan grande que dolía físicamente, una quemadura en el pecho. «Te defendí, confié todo en ti, y tú...» Se detuvo, ahogado por las palabras. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. La noche estaba quieta, y su reflejo en el vidrio parecía el de un hombre envejecido de golpe, roto por dentro. Volvió a la mesa, tomó el contrato, el recibo, la nota del taller. Los esparció sobre la superficie, las hojas temblando entre sus dedos. «Tú fuiste quien mató a mi hija, ¿verdad?», dijo al vacío, como si la propia casa pudiera escucharlo. El recuerdo de la niña sonriendo en la escuela le atravesó la mente como una cuchilla. «Dios mío, mi hija murió a manos de la mujer que amaba». Un nudo se formó en su garganta. Cerró los ojos intentando contener el llanto, pero las lágrimas ganaron. «Me hiciste odiar a mi hermano, y él está pagando por algo que tú hiciste». Se levantó tambaleando y miró el retrato familiar sobre el estante. Los 3 juntos, sonriendo, un instante congelado de una felicidad falsa. «Vas a pagar por esto, Cristina», dijo con voz baja pero firme, los ojos empañados de ira. Guardó los documentos en un sobre y lo metió dentro del abrigo. El corazón le latía con fuerza descompasada, pero la decisión estaba tomada. La verdad ahora tenía un rostro, y era el rostro de quien más había confiado. «Iris, mi amor, entendí». «Te lo juro, papá entendió». Miró la foto de la niña, y por un segundo tuvo la impresión de que ella sonreía, como si supiera que su padre estaba a punto de descubrirlo todo. El amanecer llegó, pero Andrés no había dormido ni un minuto. Sentado en la mesa de la cocina, observaba los documentos esparcidos, las pruebas de lo que parecía una doble traición.
el asesinato de su hija y la manipulación que lo llevó a destruir la vida de su propio hermano. La taza de café se enfriaba intacta, y él pasaba los dedos sobre el papel arrugado de la nota de reparación. Rasguño en la pintura trasera, lado derecho. Cada palabra era como una puñalada. El mismo lado, el mismo maldito rasguño, murmuró con la voz ronca. El corazón le latía con fuerza irregular y el peso de la culpa le dificultaba respirar. Dios mío, ¿qué le hice a Diego? Horas más tarde, con los ojos rojos de tanto pensar, se puso el abrigo y salió sin decir una palabra. El aire frío le cortaba el rostro y cada paso hacia la prisión era un juicio interno. En la recepción, el guardia lo reconoció. ¿Viene a visitar al hermano?, preguntó con tono neutro. Andrés solo asintió, entregando los documentos. Mientras esperaba ser llamado, observaba el corredor gris, el sonido metálico de las puertas abriéndose y cerrándose. Era como entrar en una tumba viva. Cuando por fin lo llevaron a la sala de visitas, la tensión se podía sentir en el aire. El reloj en la pared marcaba un tic-tac lento, casi cruel. Diego entró esposado, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. La barba crecida y el uniforme arrugado le daban un aire de resignación amarga. Durante algunos segundos, los dos se miraron en silencio. Andrés tragó saliva. Diego... La voz le falló. Necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad, sin rodeos. El hermano se recargó en la silla, exhausto. Después de todo lo que me hiciste, ¿todavía crees que te debo algo? Respondió con voz ronca pero sin rencor, solo cansancio. Necesito entender, insistió Andrés. ¿Hiciste algo que pudiera hacer que Cristina quisiera perjudicarte? Diego arqueó las cejas, sorprendido por la pregunta. Guardó silencio unos segundos, mirando al suelo, antes de soltar un largo suspiro. Así que eso es... Descubriste algo, ¿verdad? Andrés se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en él. Responde, Diego. El hermano levantó la mirada, firme pero triste. Descubrí que ella te engañaba. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Andrés se quedó inmóvil, el rostro paralizado. ¿Qué?, murmuró incrédulo. Te lo advertí, continuó Diego. Le di la oportunidad de decirte la verdad. Esperé días, pero cuando no lo hizo, le dije que si no eras tú, sería yo, que te lo contaría todo. Andrés llevó la mano a la boca, sintiendo que el estómago se le revolvía. Entonces fue eso, susurró. Ella quería silenciarte. Diego asintió lentamente. Sabía que si tú te enterabas todo se derrumbaría, y se derrumbó, pero de la peor manera posible. Las palabras quedaron flotando entre ellos, pesadas, dolorosas. Andrés cerró los ojos, con el corazón acelerado. Cristina rentó un coche, el mismo modelo que el tuyo, y el día del accidente lo devolvió con un rasguño, en el mismo lugar que el del coche del video. Diego lo miró incrédulo. Dios mío, entonces fue ella. ¿Cristina atropelló a Iris? El silencio que siguió fue insoportable. Andrés se levantó, caminó hasta la pared y apoyó la frente contra el concreto frío. La defendí, hice todo para creer en ella, y mandé a mi hermano a la cárcel. Diego bajó la cabeza, la voz temblorosa. Me destruiste, Andrés, pero lo entiendo. Yo habría hecho lo mismo. El otro se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes perdonarme después de eso? Diego sonrió con tristeza. Porque sé cuánto amabas a esa niña. El dolor de perder a un hijo puede volver loco a cualquiera. La sinceridad en su voz era devastadora. Por primera vez en años, Andrés vio humanidad en la mirada de su hermano. Permanecieron en silencio por un largo rato. Solo el sonido distante de las llaves y el chirrido de las puertas rompía el aire. Finalmente, Andrés se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Voy a arreglar esto. Haré que ella pague, Diego, y limpiaré tu nombre. Es una promesa. Diego solo asintió mirándolo fijamente.
Será difícil, hermano. Pero si algo aprendí aquí, es que la verdad siempre encuentra la manera de salir, incluso cuando es demasiado tarde. Andrés extendió la mano y Diego la tomó por un breve instante, un gesto cargado de perdón y culpa. Al salir de la prisión, el viento de la tarde golpeó con fuerza el rostro de Andrés, pero él no se protegió. El mundo le parecía más frío, más sucio, más real. En el camino de regreso, las lágrimas brotaron sin que lo notara. Iris, mi ángel, ahora lo sé. Apretó el volante con fuerza, con la mirada perdida en la carretera. Cada recuerdo de la sonrisa de la niña y del rostro de Cristina se mezclaban ahora en un torbellino de odio y dolor. Sabía lo que tenía que hacer. La justicia que había buscado ciegamente hasta entonces, por fin tenía un verdadero culpable, y esta vez no fallaría. La casa estaba en silencio cuando Andrés estacionó el coche frente al portón. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de rojo, el mismo tono que ahora veía reflejado en su propia alma. Pasó unos segundos observando la fachada de la mansión, aquel lugar que alguna vez simbolizó amor, pero que ahora era solo el escenario de las mentiras. El motor aún encendido vibraba levemente, como si reflejara su inquietud. Ella mató a mi hija y durmió a mi lado todas las noches desde entonces, murmuró, con los ojos llenos de rabia e incredulidad. Sacó el sobre del abrigo y respiró hondo. Llegó la hora. Abrió el portón con fuerza. El sonido metálico resonó en el jardín. Cristina estaba ahí, regando las flores, serena, con el cabello recogido y un vestido ligero que se movía con el viento. Al verlo, sonrió. «¿Andrés? ¿Todo bien?» Su tono dulce sonaba falso, casi ensayado. Él caminó hacia ella sin responder, cada paso tan firme como un golpe. «Rentaste un coche 2 días antes de la muerte de mi hija», dijo sin rodeos. Su expresión se deshizo. «¿De qué estás hablando?», preguntó intentando mantener la calma. «Tengo pruebas, contrato, fecha, recibo, y ¿sabes qué más? Una nota de reparación de pintura, exactamente en el mismo lugar del coche que atropelló a Iris». Cristina palideció, dejó caer la regadera, el agua esparciéndose por el suelo como sangre. «Andrés, eso es un absurdo». Él se acercó más, con los ojos ardiendo. «¡Cállate!», gritó, haciendo que los pájaros salieran volando de los árboles. «Meses, Cristina, meses creyendo que mi hermano mató a mi hija. Meses viéndolo pudrirse en prisión mientras tú dormías conmigo como si nada hubiera pasado». Su voz se quebraba entre la ira y el dolor. «Te amaba, confiaba en ti, y tú mataste a nuestra niña». Cristina retrocedió, las manos temblando. Yo no quería. Fue un accidente. Solo quería asustar a Diego». Andrés parpadeó, confundido. «¿Asustar a Diego?». Ella empezó a llorar. Él sabía. Sabía de la traición y dijo que te lo contaría todo. Yo necesitaba callarlo, solo por un tiempo. Renté el coche para seguirlo, solo eso. Lo juro». Su voz se rompía en un grito desesperado. «Pero Iris apareció de la nada. Me asusté, no la vi y yo...». Andrés la interrumpió con un rugido. «Mataste a mi hija porque tenías miedo de perder la vida cómoda que te di». Ella se encogió, sollozando. «No quise hacerlo, Andrés, por favor, créeme». Él dio un paso hacia adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Creerte? Después de todo. Destruiste mi vida, destruiste a mi hermano, destruiste el único amor puro que tenía». Cristina cayó de rodillas, con las manos en el rostro. «Pensé rápido, no quise, fue un impulso». Andrés se agachó frente a ella, con los ojos fijos en los suyos, el rostro a pocos centímetros del de ella. «Un impulso que me arrebató todo». Permanecieron así por un instante, ella llorando, él respirando con dificultad, debatiéndose entre el odio y la desesperación. Se levantó lentamente y sacó el celular del bolsillo. «¿Sabes qué es curioso, Cristina? Aprendí que la justicia puede ser ciega, pero no es muda.
Encendió el teléfono y le mostró la pantalla. Una grabación de voz, con su confesión entera capturada. Cristina palideció aún más. «Andrés, ¿qué hiciste?» Él dio un paso atrás, mirándola con una expresión vacía. Lo que debía haber hecho hace 3 años. Desde el portón comenzó a escucharse el sonido de sirenas. Cristina miró a su alrededor, desesperada. «Llamaste a la policía. Me entregaste. Andrés, por favor, te amé». «Tú no sabes lo que es amar», respondió él con voz fría y cortante. «Amor era lo que sentía por Iris, y tú me lo quitaste». Cuando ella intentó correr hacia el fondo del jardín, el portón se abrió con violencia. Varias patrullas rodearon la casa, las luces parpadeando, las voces gritando órdenes. Cristina tropezó y cayó, tratando de levantarse entre lágrimas. «No soy una asesina, fue un error». Los policías la sujetaron y ella gritaba su nombre entre sollozos. «Andrés, por favor». Él observaba desde lejos, inmóvil, con el rostro cubierto de lágrimas. Cuando finalmente la subieron a la patrulla, ella lo miró por última vez, con la expresión de quien entiende, demasiado tarde, el peso de sus propias decisiones. El ruido de las sirenas se desvaneció y el silencio volvió a reinar. Andrés se quedó en medio del jardín, mirando al vacío. La brisa fría movía las flores que ella había regado minutos antes, flores que ahora parecían morir junto con las mentiras. Respiró hondo y cerró los ojos. El sonido de la voz de Iris resonó en su memoria. «Papá, ahora ya sabes». Y lo supo. La verdad, al fin, había encontrado su camino, pero dentro de él, el vacío permanecía. El perdón aún estaba lejos, y sabía que la verdadera paz solo llegaría cuando mirara a los ojos de su hermano y dijera lo que más temía: «Me equivoqué». 2 días después del arresto de Cristina, el cielo amaneció gris, pero había una serenidad extraña en el aire, como si el mundo entero respirara después de una larga tormenta. Andrés caminaba despacio por el patio de la penitenciaría, con los documentos de la anulación de la sentencia en las manos. Cada paso se sentía más ligero y al mismo tiempo más difícil. El portón de hierro se abrió con un chirrido lento y del otro lado apareció Diego. Delgado, el rostro marcado por el tiempo y los días de soledad. Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo se detuvo. Ninguno de los dos supo qué decir. El silencio hablaba por ambos. Andrés se acercó, con el corazón acelerado y la voz temblorosa. «Diego». El nombre salió casi como una súplica de perdón. Le extendió el sobre. «Estás libre. La sentencia fue anulada». Ella confesó todo. El hermano miró el papel, luego lo miró a él. Ninguna palabra salió de su boca. Solo las lágrimas comenzaron a caer. «Lo lograste», dijo al fin en un susurro. Andrés respiró hondo, con la garganta apretada. «No, te destruí». La voz se quebró. «Te acusé, te humillé, te hice cargar con una culpa que no era tuya, todo por creer en una mentira». Diego esbozó una media sonrisa triste. «Creíste en tu dolor, Andrés, y el dolor ciega a cualquier hombre». Los dos se miraron por un instante. Andrés dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, como quien intenta juntar los pedazos rotos de toda una vida. Diego tardó unos segundos en corresponder, pero pronto el abrazo se volvió firme, pesado, tenso, verdadero. Las lágrimas rodaban por los rostros de ambos, mezclando culpa y alivio. «No sé si merezco tu perdón», murmuró Andrés, «pero necesitaba escuchar tu voz, necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento». Diego soltó un suspiro profundo, sosteniéndolo por los hombros. «Sí, te equivocaste, pero lo hiciste porque amabas, y el amor cuando se hiere se convierte en furia. Lo entiendo». El sol empezaba a atravesar las nubes, lanzando un brillo suave sobre los dos. Andrés se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar el aliento. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo mirando al suelo. «Durante todos estos años recé para que Iris me diera una señal,
y me la dio, pero fui demasiado tonto para entenderla. Ella trató de advertirme que eras inocente. Diego levantó la mirada sorprendido. ¿Aún la escuchas? Andrés asintió. La escuché y la vi. Apareció. 2 veces. Y solo ahora, cuando todo terminó, entiendo lo que quería. Que la verdad nos liberara a todos. Un silencio sereno se formó entre ellos. El viento movía suavemente los árboles cercanos, y por primera vez, el peso que llevaban parecía empezar a disolverse. Diego puso una mano en el hombro de su hermano. Ella te eligió, Andrés, para hacer justicia, aunque doliera. Ahora te toca elegir vivir. Andrés lo miró con gratitud y dolor. Vivir, ya no sé qué es eso, pero tal vez sea un buen momento para intentarlo. Ambos sonrieron con amargura y complicidad. 2 hombres heridos, unidos por la tragedia y la esperanza de un nuevo comienzo. Caminaron juntos hacia el portón. El guardia asintió y la gran estructura de hierro se abrió con un chasquido seco. El sonido resonó por el patio, como marcando el fin de un ciclo. Afuera, el aire parecía distinto. Diego miró alrededor, respirando profundamente. 2 años preso por algo que no hice, y aún así, lo que más dolió fue saber que tú me creíste culpable. Andrés desvió la mirada con los ojos humedecidos. Lo sé, y cargaré con eso el resto de mi vida, pero te prometo, el nombre de los 2 será limpiado y el de Iris recordado con amor, no con dolor. Los hermanos caminaron lado a lado por la acera, el sol asomando entre las nubes. Por un momento, el sonido de sus pasos se mezcló con el canto distante de un pájaro. Un sonido simple, pero que parecía el primer indicio de paz después de años de caos. Diego se detuvo y miró hacia el cielo. ¿Sabes, hermano? Tal vez ella esté sonriendo ahora. Andrés cerró los ojos, dejando que el viento le acariciara el rostro. Siento que sí, y por eso, a partir de hoy, quiero vivir como a ella le gustaría. En paz. El día amaneció tranquilo, con el cielo teñido de tonos dorados. Andrés estacionó el coche frente al portón del cementerio y se quedó unos segundos mirando el horizonte. En el asiento del pasajero, Diego observaba a su hermano en silencio. Aquella mañana había recibido una llamada inesperada. La voz de Andrés al otro lado de la línea, serena pero llena de emoción. Ven conmigo, Diego. Quiero llevarte a un lugar que necesito visitar, no como un hombre en duelo, sino como un hermano que quiere dar las gracias. Diego aceptó sin dudarlo. Ahora, allí estaban los 2, listos para cerrar el ciclo que casi los destruyó. Caminaron juntos hasta la lápida. El viento soplaba suave, y los árboles susurraban como si rezaran oraciones antiguas. Andrés se arrodilló, pasó la mano sobre el mármol frío, sintiendo la textura helada bajo los dedos. «Hola, mi pequeña», murmuró con una sonrisa débil. «Tardé, ¿verdad? Pero papá vino». Colocó el lazo junto a las flores y cerró los ojos. «Siempre fuiste mi vida, mi motivo para seguir. Cometí errores tratando de hacerte justicia, pero ahora la verdad triunfó. Y quiero que descanses en paz». Diego se agachó a su lado, los ojos llenos de lágrimas. «Sabes, pequeña, lograste lo que nadie más podría. Sacaste la verdad a la luz y uniste a 2 hermanos que se odiaban». Respiró hondo, la voz quebrándose. «El dolor que dejaste se convirtió en lo más puro que tenemos, amor». Permanecieron así unos segundos, en silencio, hasta que una brisa suave los envolvió. El aire pareció cambiar. La temperatura bajó de repente y el aroma de las flores se intensificó. Andrés levantó la vista y sintió que el corazón se detenía. Entre los rayos de luz que atravesaban los árboles, una forma delicada comenzó a formarse. Era ella, Iris, vestida de blanco, con la misma sonrisa que lo hacía olvidar el mundo. Su piel translúcida brillaba y sus ojos, esos ojos inocentes, reflejaban ternura. «Papá». La voz resonó como una melodía. Andrés llevó la mano a la boca
las lágrimas corriendo sin control. «Iris, mi amor, ¿estás bien?». La niña sonrió y asintió. «Gracias, papá. Gracias, tío Diego. Escucharon lo que intenté decir. Ahora puedo descansar». Diego tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Fuiste nuestra luz, pequeña, y siempre lo serás». La niña sonrió una vez más, levantando su manita en señal de despedida. El viento sopló con fuerza, y los pétalos comenzaron a girar a su alrededor. La luz que emanaba de ella se hizo más intensa, más cálida, hasta que su cuerpo se deshizo en partículas doradas, danzando en el aire como polvo de estrellas. Andrés cayó de rodillas, sollozando, con el rostro alzado hacia el cielo. «Te amo, hija, te amaré por siempre», gritó, y el eco de su voz se mezcló con el canto distante de un pájaro. Cuando el resplandor desapareció, solo quedó el silencio. Pero era un silencio distinto, ligero, pacífico. Diego puso una mano en el hombro de su hermano. «Ella está libre ahora». Andrés asintió secándose las lágrimas. «Y nosotros también». Se levantó despacio, mirando por última vez el espacio frente a ellos, donde aún parecían flotar partículas de luz. El sol comenzaba a atravesar las nubes, lanzando haces dorados sobre el lugar, como si el mismo cielo la bendijera. «Adiós, mi niña». «Cuida de tu mamá donde estés», susurró, y luego se dio la vuelta sintiendo que, por primera vez en años, podía respirar sin culpa. Ambos caminaron juntos hasta el coche, el sonido de los pasos amortiguado por la tierra húmeda. Al entrar, Diego miró por la ventana, pensativo. «La verdad duele pero libera», dijo con una leve sonrisa. Andrés encendió el motor y respondió, mirando el retrovisor, como si aún esperara verla ahí, sonriendo en el asiento trasero. «Y ahora finalmente estamos libres con ella». El coche avanzó lentamente por el camino que serpenteaba entre los árboles. El viento abrió paso y el sol, en su punto más alto, los envolvió con una luz suave. En ese instante, ambos supieron que el amor que habían perdido jamás moriría. Solo se había transformado en eternidad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.